Hola, muy buenas tardes a todos amigos. Una vez más estamos aquí con una ponencia más. El día de hoy tenemos el gusto de tener al doctor Antonio de Jesús Sapinus Canga. Él es cirujano dentista, tiene la especialidad en rehabilitación oral y maestría en prostodoncia, tiene un doctorado en educación, es coordinador de la maestría de rehabilitación oral de la Facultad de Odontología de la Universidad Veracruzana y actualmente es presidente del Colegio de Cirujanos Dentistas del Puerto de Veracruz, filial ADM, y hoy nos presentará el manejo del esmalte y dentina para colocar una resina. Doc, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ahora sí que el auditorio es todo suyo. Le comento nada más al final de la ponencia. Vamos a tener la serie de preguntas y respuestas. Yo se las hago llegar, los comentarios y todo, para que nos puedan hacer todos nuestros amigos y odontólogos que nos están escuchando. Ir preguntando, al final les responderemos, bueno, el doctor les responderá a todas sus dudas. Doc, pues muchas gracias por acompañarnos y el auditorio es todo suyo. Gracias. Muchas gracias a la familia Beardén, al doctor Héctor, al ingeniero Héctor y al coordinador de educación continua de Beardén, el doctor Sergio, por permitirme compartir con ustedes mi experiencia clínica sobre el esmalte y la dentina. Y todo esto es debido a gracias a muchas personas, omito los nombres, que me han impulsado a superarme dentro de la profesión. Entonces, como le digo a un gran amigo, le digo, desde que te conocí, mi vida se complicó. El mundo de la vida odontológica, porque entre más uno está leyendo, pues más se le complica más las cosas porque salen muchas preguntas. Y una de las preguntas es esta: ¿cómo practicar una odontología mejor? Y esto viene a relación a una frase bíblica que dice: y llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No habrá otro mandamiento mayor que esto. Aquí viene esta frase bíblica. Hemos escuchado infinidad de veces que nos han dicho nuestros maestros, nuestros mentores: no hagas lo que no te gustaría que te hicieran a ti en tu boca, o no hagas cosas que no te gustaría que se le hicieran a algún familiar tuyo. Entonces, eso viene a la relación que nosotros nos tenemos que estar constantemente actualizándonos en el mundo de la odontología. ¿Y a qué va esto? A la siguiente razonamiento. En nuestro cerebro, antes de participar o en tocar la boca de un paciente, tenemos que pensar en las diferentes técnicas en las cuales podemos restablecer la salud bucal. ¿Qué es lo que tenemos que tener presente? La oclusión del paciente antes de colocar una restauración. Si esa restauración que vamos a colocar es la adecuada. Tenemos que tener presentes que vamos a tener un contacto íntimo con la protección dentino pulpar. ¿Qué material voy a colocar ahí? ¿Es el adecuado? ¿Qué materiales dentales voy a ocupar? Porque muchas veces tomamos nosotros la odontología como receta de cocina, que nos vienen diciendo, pues haz esto, A, B y C, y no nos ponemos a pensar en un sustrato que está. Tenemos nuevas tecnologías que tenemos que aplicar, los nuevos materiales bioregenerativos que están, el diseño de nuestras preparaciones, que ha cambiado muchísimo. Como nos enseñaron a nosotros la clasificación de Black y esas extensiones por prevención, ya no funcionan actualmente por los nuevos biomateriales. Tenemos que conservar la mayor cantidad de tejido
sano. Tenemos que tener los nuevos conceptos que hay. Los nuevos conceptos en oclusión han cambiado completamente. Entonces tenemos que buscar nosotros esa parte de conceptos nuevos. Hoy en día todo es sobre adhesión y la adhesión la hemos tomado muy simple. Ahí se va y le pongo y nos queda. El instrumental también ha cambiado muchísimo todo esto. ¿Y a qué nos lleva esto? Una vez que ya tenemos completamente integrado esto, ¿qué viene? Pues mi plan de tratamiento que voy a tener. Y no tenemos que olvidarnos que dentro de nuestra cavidad bucal tenemos una flora bacteriana que estamos luchando constantemente. Tenemos las principales bacterias, el Streptococcus mutans, el Lactobacillus y Actinomyces. Esas tres principales son las que van a atacar el biofil, bien la acción de las bacterias, el desprendimiento ácido de la bacteria y comienza ese proceso de destrucción del esmalte. A nosotros nos enseñaron en la licenciatura que el diente tiene 3 tejidos, el esmalte, dentina y pulpa. Y así crecimos muchas generaciones con estas, dividiendo el diente en 3 partes. Para el estudio es correcto, pero cuando aplicamos ya nuestros materiales dentales, ya va a venir una diferenciación entre ellos. ¿Y cuál va a ser esa? Que dentina y pulpa es un solo complejo dentino-pulpar. Todo lo que entra y toca la dentina, la pulpa lo está resintiendo. Y vamos a ver que el esmalte por sí solo ya no va a formar parte de ese tejido. Entonces vamos a ir descubriendo esa situación. Esas bacterias que mencionamos hace rato nos habían dicho que el esmalte no se podría, ya cuando caía la caries, terminaba su vida. Pero hoy se ha descubierto que el esmalte es un proceso de desmineralización y remineralización en su superficie externa. Entre los iones que existen en el diente con la saliva comienza una lucha. Entonces, ¿cómo surge la caries? Por este proceso que hay un desequilibrio entre la desmineralización y la remineralización, con predominio a la desmineralización, porque llega un momento en que ya no tiene esa capacidad regenerativa por la acidez de la bacteria que está formando y posteriormente va a venir una cavitación. Caemos también nosotros en el error que le decimos al paciente, no se preocupe, es una caries muy pequeña, ahí la dejamos, no la tocamos. Hoy en día existen materiales dentales muy buenos en que podemos nosotros inactivar ese proceso de la bacteria. Y aquí tenemos lo siguiente, ¿sí? Las caries, que hay unas cavitaciones en algunas, se produce el desequilibrio entre la sustancia dentaria y el fluido del biofilm circundante, que genera la pérdida de minerales, principalmente calcio y fosfato. Por la acidez de la bacteria nos empieza a producir esa cavitación en el diente. ¿Y qué es lo que vamos a tener nosotros? Tenemos que tener un buen diagnóstico, tenemos que tener unos principios fundamentales de los conceptos, tenemos que tener una planeación correcta, predecible, que mi tratamiento tenga
éxito. Tengo que tener una buena ejecución sobre la técnica, el material, el instrumental que voy a ocupar. Todo esto yo tengo que tener un control, el mantenimiento, garantía y una supervisión. También nosotros caemos en el error que le decimos al paciente, oiga, y el paciente nos pregunta, oye, ¿cuál es la garantía que me va a dar? Y nosotros le decimos al paciente, no, pues le doy una garantía por siempre, pero no sabemos los hábitos del paciente, porque no los preguntamos. Si un paciente que tiene desgastes en sus facetas, pues una restauración también la va a destruir rápido. Entonces, sobre ese paciente tenemos que controlar, perdón, esa parte de lo que le está ocasionando las facetas de desgaste, para poder tener nosotros un éxito en una evidencia científica. Y vamos a entrar al esmalte. Las cifras que aparecen, que nos dan, es dependiendo del estudio en donde se realizó, el tiempo de vida del esmalte, pero son unos promedios similares. El esmalte es altamente mineralizado, un 96% de material inorgánico, 1% orgánico y 3% de agua. Y Luis Echeverría Uribe Echeverría en el 2003. La porción inorgánica son los cristales de hidroxiapatita que vamos a encontrar principalmente. Entonces, aquí viene lo que mencionábamos hace rato. El esmalte no tiene la capacidad de reacción biológica a causa de su gran contenido de sustancia mineral y escasa materia orgánica. Entonces podemos llegar a la conclusión de que el esmalte es extracelular, libre de células, por eso en rigor de la verdad no se le produce o no se le puede clasificar como un tejido. Se le considera tejido por su origen embrionario, pero estrictamente en la palabra se fractura el esmalte y ya no tiene esa capacidad de regeneración porque es acelular. Está mineralizado y su dureza es mayor de los tejidos calcificados. Entonces, ya viene esta parte donde uno menciona, cuando yo lo descubrí esto, dije, morí engañado por muchos años. Y me dijeron que el esmalte es un tejido. Se considera tejido por su origen embrionario, pero estrictamente de la palabra, no tiene células, no tiene esa capacidad de regeneración. Y tenemos en cuenta sobre esto cómo tratar el esmalte para devolverle la parte perdida y devolverle su función. Y una de las principales es esta, ¿sí? Los prismas del esmalte. En el círculo verde, ¿sí?, es la cabeza del esmalte y la parte angosta va a ser la cola del prisma, ¿sí? La cabeza del prisma y la cola que están dispuestas en toda la parte longitudinal de la dentina. Y aquí tenemos otra parte importante que nosotros pasamos por alto. ¿Sí? ¿Cómo está colocado los prismas del esmalte? Entre cada separación de la cabeza de esos prismas vamos a encontrar unas proteínas. Esas proteínas nosotros las tenemos que ir eliminando con el tratamiento. ¿Y en dónde están esas proteínas? Están aquí, donde está señalando los puntos rojos, ¿sí? Entre prisma y prisma
vamos a tener unas proteínas. Esta proteína que tiene el esmalte, la pregunta va a ser la siguiente, que vamos a dar la respuesta más al rato. ¿Esta proteína va a interferir en mi adhesión? ¿O es igual si la dejo o la quito esta proteína? Y aquí está la composición orgánica que vamos a tener el esmalte. Estas proteínas, las que están encerradas en verde, son las que nosotros vamos a tener que inactivar o eliminarlas de la cabeza del prisma. Aquí están alrededor de estos prismas de la capa superficial. Al momento que yo elimino esa parte de la parte orgánica, voy a aumentar mi adhesión. Y esos son los componentes orgánicos de estas proteínas. Por eso se le dice el término desproteinización del esmalte. ¿Sí? Entonces aquí van a estar alrededor esas proteínas alrededor de los prismas del esmalte. Y vean cómo cambia la situación entre autores. ¿Sí? Aquí menciona que es un 70%, 18% y 12% de agua. Lo importante es que en el esmalte va a predominar el tejido inorgánico, sustancia inorgánica, que van a estar principalmente los cristales de hidroxiapatita. Y el colágeno, ¿sí? Y vamos a encontrar también algunos elementos de iones que están en el esmalte que tenemos que nosotros que saber tratar. Y la materia orgánica que vamos a encontrar en mi dentina es el colágeno, que vamos a nosotros que estar luchando constantemente en nuestros tratamientos. Y esta es la respuesta de la pulpa. Esta fue de una alumna de la clínica de integral que estaba haciendo su endodoncia y me dice, mire doctor, lo que le salió al paciente. Me dice, ¿qué es? Le digo, pues la pulpa, porque está haciendo la endodoncia. Entonces le puedo tomar la fotografía y a partir de esta fotografía, pues de ahí empezamos a hablar acerca de esta zona que es la dentina. ¿De dónde va a provenir todas estas células? De la pulpa que empieza a generar sus células odontoblasticas y se empieza a formar nuestra dentina. Se empieza a formar los túbulos dentinarios. Dentro de ese túbulo dentinario vamos a tener unas fibritas de Tomes. Vamos a tener una cantidad de agua, como ya lo habíamos mencionado. Y es ahí donde nace a través de la teoría de Braslon, la teoría hidrodinámica del dolor. Si nosotros no sellamos completamente esta zona de mi dentina, voy a tener problemas de sensibilidad. Todas estas células, estas canalículos, se van a dirigir hacia el exterior hasta la unión amelo-dentinaria, donde se va a formar o la división de mi esmalte y mi dentina. Y aquí tenemos esta unión. Esta zona donde está el cursor es la dentina. Aquí están las prolongaciones citoplasmáticas, los odontoblastos, dentro están las fibrillas de Tomes, todo está aquí, y va a llegar a la unión amelo-dentinaria. Y a partir de aquí, de esta unión, se empiezan a formar los cristales del esmalte, los prismas que se van a dirigir según
su forma hacia cuello, parte media y a la superficie oclusal o hacia la parte incisal. Una cosa bien curiosa, yo no la conocía. Cuando se empezaban a hablar sobre los detectores de caries, wow, el fenómeno, y lo confieso, porque a través de los errores, pues se va aprendiendo. Ponía el detector de caries, si nos decían, si se pinta un color intenso, es tejido infectado, todavía tienes caries. Si se pinta un color tenue, quítalo porque es una dentina que se puede activar, y pues así le dábamos. Y siempre yo observaba que alrededor se formaba este halo. Yo decía, no, tú ves caries, y dale caries, caries, caries. Y le estaba dando exclusivamente a esta unión. Cuando un amigo doctor me lo enseñó, dije, wow, qué error estaba cometiendo. Y ahora sabemos que los detectores de caries nos van a servir para detectar un tejido que esté infectado. Pero también tenemos que tener en cuenta que puede pigmentar los cristales de hidroxiapatita. Entonces tenemos que tener mucho cuidado el uso de los detectores de caries. Y aquí está esta figura, le digo a mis estudiantes que son amantes al tatuaje, digo, tomen una fotografía de esta y háganse un tatuaje en el antebrazo, para que de vez que ustedes trabajen, vean ustedes en qué parte están trabajando. Si tenemos una dentina superficial, en el límite amelodentinario, tenemos aproximadamente 15,000 túbulos dentinarios por milímetro cuadrado. ¿Qué significa? Que el túbulo dentinario es pequeño. Tenemos mucha cantidad de colágeno. Tenemos una dentina intermedia, ¿sí? Ya vamos a encontrar un 35,000. El túbulo dentinario se empieza a abrir un poco más. Pero ya tenemos una dentina profunda, el túbulo dentinario va a ser muy amplio. Vamos a perder colágeno. Entonces, es ahí donde ya viene la interrogante. ¿Qué voy a hacer? ¿Se acuerdan dónde estaba el cerebro? Que decían conceptos, materiales. No todos los materiales sirven o van a funcionar correctamente en los distintos sectores de mi dentina. Tengo que saber qué tipo de adhesivo voy a aplicar en estos sustratos que voy a tener. ¿Sí? Aquí tenemos una dentina profunda, una dentina intermedia y una dentina superficial, donde yo voy a poder trabajar y saber qué tipo de material voy a colocar. Voy a colocar un liner, voy a colocar una base, o nada más voy a colocar mi puro adhesivo. Tengo que saber todo esto. Y esta fotografía es padrísima, me fascina, donde podemos observar los túbulos dentinarios y mi colágeno, mi dentina intertubular, la peritubular, ¿sí? Es aquí donde nosotros vamos a tener adhesión. ¿Cómo voy a tratar esa dentina? Hemos escuchado que nos dice, pon ácido grabador, lava y seca. ¿Pero qué seca? No deseques, pero es muy ambiguo eso. ¿Qué es lo que nos dicen? Agarra tu jeringa triple y ponle aire. La pregunta sería, ¿cuándo has cambiado o desde cuándo no cambias todas las mangueras que lleva tu unidad? Esa manguera está contaminada.
porque en el día trabajamos y quedó el agua estancada. Y más los fines de semana que pasan día y medio, el agua estancada. Entonces, esa agua que está allí está contaminada. Cuando dejamos el agua reposando en el recipiente, ¿sí? Todo eso va en contra de mi adhesión. Tenemos que saber cómo vamos a tratar esta dentina para lograr un éxito clínico. Y esta es una fotografía que me la obsequió el doctor Walter Díaz. ¿Sí? Cómo está aquí integrado completamente mi adhesivo en, ¿dónde está el cursor? Bueno, aquí está, cómo está integrado mi adhesivo sellando los túbulos dentinarios. Esto es lo que nosotros tenemos que lograr, sellar estos túbulos dentinarios para que la bacteria que está dentro de ese túbulo dentinario de una dentina afectada, eso lo acabo de saber, no tiene mucho tiempo, más o menos como un año y medio, a través del doctor Roberto, de estas bacterias que están dentro del túbulo dentinario. Si nosotros no sellamos, no va a causar problema. Nosotros tenemos que sellar completamente esa zona para poder inactivar estas bacterias, dependiendo también en qué zona de profundidad tenemos en mi dentina. ¿Qué pasa si yo no traté bien mi dentina? ¿Qué va a pasar si mi adhesivo lo coloqué mal? ¿Qué va a pasar si mi lámpara de fotocurado no es la adecuada? O fotopolimericé mal mi adhesivo. ¿Qué va a pasar? Se va a crear una interfase entre mi dentina, mi material adhesivo y mi restauración. Y es aquí donde comienzan los problemas de sensibilidad. La pregunta va a ser, ¿de quién es la culpa? ¿De mi material que coloqué o una falla en la técnica? ¿Recuerdan la primera imagen del cerebro? Técnicas. ¿Qué voy a hacer? Tengo todo lo necesario, los elementos para poder ejercer la técnica correctamente. Adelante. Aquí donde yo les digo, les hago mención a mis estudiantes cuando me dicen, doctor, le digo, ¿qué pasó? Mi paciente no llegó o me canceló. Le digo, no te preocupes, le digo, dale gracias a Dios que te canceló el paciente. Me dice, ¿pero por qué? Le digo, porque te está dando la oportunidad de que estudies el caso y que tengas todos los materiales adecuados para cuando él llegue, le tengas el respeto y la dignidad al paciente y no nada más hacerlo como una receta de cocina. Y esto es lo que nosotros no queremos, esta parte. Y otra cosa con lo que les digo a mis estudiantes, esto, me voy a regresar a unas diapositivas, esto clínicamente nosotros no lo vamos a ver, pero sabemos que existe y que lo tenemos que tratar correctamente. No vamos esto, nosotros no vemos la dentina un color amarillito, que nos dice un color amarillo, es una dentina ya sana y no hay ningún problema, puedes seguir trabajando, pero esto no lo vemos, esto menos lo vemos. Nos damos cuenta cuando el paciente nos está diciendo, tengo sensibilidad. Y es ahí donde viene la pregunta o el inconveniente de decir, híjole, ¿dónde está? ¿Cuál es el error que cometí? O lo clásico,
que nos dice la secretaria, doctor, le habla el paciente fulano de tal, chin, ya caí, que algo va mal. Entonces, tenemos que nosotros evitar esto. ¿Y cómo lo vamos a evitar? Haciendo correctamente las instrucciones que el fabricante me dice. El fabricante me dice, el adhesivo, una gota es una gota, frótalo en toda la cavidad. ¿Para qué? Para que el monómero penetre con la ayuda del vehículo y selle correctamente mi dentina. Y vean aquí el acercamiento de esa interfase que hay. El doctor Alejandro Bertoldi menciona sensibilidad, fracaso operatorio. Tenemos que ir checando el error, posiblemente sea un punto alto o una mala técnica que se realizó. Y esta fotografía también está padrísima, estos cortes. Vean aquí una dentina profunda, ¿sí? El tamaño del túbulo dentinario, grande, poco colágeno y una dentina superficial, bellísima, el túbulo dentinario pequeño, y es aquí donde yo puedo tener un buen resultado. Entonces tenemos que saber el tipo de vehículo que va a tener mi adhesivo. Nosotros agarramos el adhesivo y para todo. Tenemos que saber el vehículo de mi adhesivo, qué es lo que me está proponiendo. ¿Sí? Aquí tenemos otra imagen. El esmalte que está aquí con los puntos azules, ¿sí? Esto ya está dicho, estudiado por todos, de que el esmalte tenemos que grabarlo con ácido fosfórico y vamos a tener un buen grabado, el esmalte. El problema es en dentina porque cambia la configuración. Vamos a tener porcentajes de materia orgánica, materia inorgánica. Tenemos los túbulos dentinarios, tenemos un contacto, como hablábamos al principio, un complejo dentino pulpar. Lo que le hagamos a la dentina, la pulpa lo va a resentir. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque en la dentina vamos a encontrar agua, ¿sí? Entonces podemos modificar ese equilibrio y nos puede dar una sensibilidad y posteriormente una muerte pulpar. Nos dicen limpia y seca. El secar con la jeringa triple, hablábamos de contaminadas, pero qué tanta presión tiene mi unidad para, o jugamos o otros dicen, no, pon tu espejo y avienta el aire al espejo y el aire va a rebotar. Como que no cuadra esa situación. O le hacemos el siguiente con la jeringa triple, hacemos como estamos bendiciendo y tampoco funciona. Nos dicen que podemos ocupar para quitar el exceso de humedad y dejar mi dentina humectada, podemos ocupar los filtros de café, podemos ocupar el algodón, y los que se está acercando más en un consenso es las cánulas de succión, que nos van a dejar una dentina humectada. Y esto es lo que nosotros queremos, una unión completa que está aquí en esta parte, cerrada en un rectángulo, ¿sí? La dentina
el adhesivo, la resina tax, cómo se están penetrando, la unión y el composite, todo unido. Es cuando nosotros tenemos un buen desempeño en nuestra clínica. Esto es lo que nosotros queremos lograr, esta unión. Y no queremos que nos pase esta interfase. Esto es lo que nosotros no queremos. ¿Cómo podemos lograr esto? A través de una técnica de desproteinización para poder unir completamente el composite en mi esmalte, porque quité la proteína, en mi dentina, porque voy a activar, ¿sí?, todos los componentes orgánicos. Le voy a dar a la hidroxiapatita un mejor tratamiento, y entonces voy a ser un promotor de la adhesión con el hipoclorito, ¿sí? Y vamos a controlar las bacterias que hayan quedado dentro del túbulo dentinario, ¿sí? Porque este hipoclorito va a ser bacteriostático y bactericida. Se van a neutralizar. Tenemos que saber nosotros en qué sustrato voy a trabajar. No es lo mismo este sustrato que este sustrato. No es lo mismo. Este sustrato, permítame tantito, voy por mi vino, un poquito de agua. Ahora sí, no es lo mismo estos sustratos. Tenemos que saber cómo voy a tratar este sustrato, cómo voy a trabajar este sustrato con ese sustrato. Aquí tenemos un tejido infectado con un tejido sano. ¿Cómo voy a tratar esos tejidos? Entonces tenemos que tener conciencia de mi material. ¿Qué es lo que voy a realizar? Una vez ya tenido los componentes del esmalte, mi dentina, vamos a hacer una desproteinización del esmalte. Es una nueva perspectiva en la adhesión. Esta parte de la desproteinización lo ha estudiado mucho el doctor Roberto Valencia y el doctor Espinosa, Roberto Espinosa. Lo han estudiado y se ha llegado a la conclusión que es una alternativa muy buena para tener éxito. En la Facultad de Odontología, aquí en Veracruz, un estudiante hizo sus pruebas sobre la desproteinización en la cementación de brackets. Hizo unos estudios con desproteinización, cementando brackets, y la otra cantidad de dientes sin, con la técnica habitual, pegas, ácido grabador, lavas, secas, adhesivo y pones tu bracket. Los resultados fueron que con la desproteinización hubo un mayor aumento sobre la adhesión. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Primero, necesitamos tener el conocimiento que tenemos que hacer una buena limpieza de la zona donde va a ir la desproteinización, donde voy a hacer el grabado total. Algo importante es que mi pasta profiláctica debe estar libre de flúor. Debe trabajar. ¿Qué es lo que tenemos? Un godete, la pasta profiláctica, una espátula, ya sea de plástico o metal, que sea exclusivamente
para extraer la porción, ponerla, se cierra y a guardarla. Tenemos dos alternativas, los contraángulos desechables o las cerdas, hasta ya se me olvidó el nombre, que no los ocupamos, para la profilaxis. Hoy en día, por la situación que se prevalece, todo tiene que ser desechable. ¿Sí? Contraángulos desechables. Abrirlos delante del paciente. La espátula, les repito, que sea exclusivamente para extraer la pasta. Sería muy bueno, aprovechando aquí para decirle a los compañeros verde que hagan monodosis de las pastas profilácticas, ¿sí? Y así vamos a evitar posiblemente una contaminación cruzada. ¿Qué es lo que hacemos? Muchas veces agarramos el cepillo, lo metemos a la pasta y lo llevamos a la boca, volvemos a agarrar y es una contaminación cruzada bien grande. Entonces, cepillos desechables. Tenemos dos tipos o dos materiales de desproteinización. Este ProEdge es gel y este es líquido. Este líquido para los ortodoncistas es muy bueno porque van a indicar su conducto, pero para nosotros en la operatoria, este ProEdge sería ideal porque es un gel que nos va a servir y lo podemos controlar con mejor. ¿Sí? La desproteinización del esmalte es una herramienta indispensable para el clínico. Junto con el grabado ácido del esmalte, con esa técnica vamos a aumentar los valores de adhesión. Vamos a ver aquí esta parte. Así es la presentación. ¿Sí? El hipoclorito, la solución, se quitan los dos émbolos y se unen como está aquí. Y comenzamos a mezclarlo. ¿Sí? Se empieza a mezclar 50 veces, se quita y se pone la punta que vamos a ingresar. Algo importante, se debe de poner la fecha donde se activó la fecha y dejarlo reposar aproximadamente 30 minutos para poderlo ocupar. Y lo vamos a tener y vamos a obtener buenos resultados. ¿Sí? Y aquí tenemos esta parte, ¿sí? El ácido grabador, clorexidina, el proteinizador, el adhesivo y mi godete para poder trabajar. Algo muy importante de mi ácido grabador debe ser tixotrópico. No se me debe de escurrir para poder yo tener un control correcto del ácido grabador. Ahorita vamos a ir hablando acerca sobre ese punto. Y aquí tenemos el ácido fosfórico de Biarden y otro ácido fosfórico de la casa Ultraden. Tenemos otros también, el de Misco, el de 13, el Ibuprofeno, tenemos muchos en el mercado ácidos grabadores. Les puse estos dos porque son los dos con los que más me he identificado.
El de Visco también es un buen ácido grabador, pero verdaderamente sobre pedido. Y estos dos sí los tenemos en los depósitos. Entonces tenemos que tener Ahora ven aquí esta imagen del grabado de mi esmalte con ácido fosfórico. Es un grabado excelente, maravilloso. Pero yo puedo tener aquí una muy buena adhesión si estoy manejando correctamente el material. Este grabado nosotros no lo vamos a ver clínicamente. ¿Cómo lo vamos a ver nosotros? Un aspecto opaco. Como si fuera el gis cuando lo pintábamos el pizarrón, los que todavía nos tocó la era del pizarrón, con el gis, así lo vamos a observar. Entonces, es yo lo que quiero, tener un esmalte en esta forma. ¿Y cómo voy a tener ese esmalte? Siguiendo las indicaciones que el fabricante me está dando. Tenemos tres tipos de grabado. El grabado tipo 1 es el ideal para obtener una buena adhesión. ¿Cómo lo voy a obtener esa buena adhesión? Siguiendo las indicaciones del fabricante. Si el fabricante me dice 15 segundos, son 15 segundos de mi reloj, no son 15 segundos de mi mente. O porque ya nos distraemos y todo, ya perdemos ese control de mi ácido grabador. Son 15 segundos, pero son 15 segundos efectivos. Desde el momento que lo pongo, durante ese grabado, yo no sé cómo comienza a ver una ruptura de mis primas del esmalte. Todavía este grabado tipo puede dar un buen resultado. Un tipo 3, ya le dimos en la torre, y eso ocurre con los ortodoncistas, que llega, oiga, se me cayó el bracket, y nos regaña el ortodoncista vuelve a grabar y vuelve a hacer grabados y grabados y grabados. ¿Y qué es lo que está haciendo? Destruyendo el prisma del esmalte. Ese es un grabado total. ¿Sí? Este grabado total que tenemos aquí, ¿qué va a pasar? Aquí hay una controversia donde nos dicen grabado total o grabado selectivo. Si voy a hacer un grabado total, tengo que seguir estrictamente las indicaciones que me dice el fabricante. Porque si me paso, voy a desmineralizar los cristales de hidroxiapatita. Voy a degenerar los iones que tiene la dentina. Voy a abrir el túbulo dentinario. Esas prolongaciones citoplasmáticas. Va a haber cambios térmicos y va a haber sensibilidad. Otra de las cuestiones que me va a hacer el ácido grabador en la dentina, me va a activar esas proteínas metaloproteinasas, que van a ser una de las causantes de la sensibilidad. Si hago un grabado total, tengo que lavar con la clorhexidina al 2% para inactivar nuevamente esas metaloproteinasas. Si no lavo, si nomás lavo con agua, está activa la metaloproteinasa y voy a tener sensibilidad. Grabado total, lo retiro con mi succión y lavo con clorhexidina. La clorhexidina es al 2%. Hay muchos colegas que dicen, no, no compres la clorhexidina que te venden en los depósitos. En tu enjuague bucal, ahí trae clorhexidina, con eso te va a funcionar. No funciona esa clorhexidina
para el tratamiento de la dentina. Aquí tenemos primero el grabado, esmalte y grabado total. Reiterando, grabado total, volver a lavar con clorhexidina para neutralizar las enzimas metaloproteinasas. Venimos aquí otra vez a esta parte muy importante. Nos dicen, el fabricante nos dice, no te preocupes, ya mi adhesivo es autograbador. Ya no tienes que colocar en el esmalte el ácido fosfórico. ¿No? Y aquí tenemos esta fotografía del microscopio. Vean ustedes aquí que apenas empieza a degradar las prismas del esmalte. Y con el ácido grabador, vean esta formación. ¿Sí? Lista para poder colocar mi adhesivo. Todavía no hay un adhesivo que nos diga si degrada los prismas del esmalte adecuadamente para obtener una buena adhesión. Hay otra parte importante que tenemos que saber. ¿Qué fotoiniciador tiene mi adhesivo? ¿Por qué? Porque va a depender mucho de la lámpara que voy a ocupar. Este adhesivo, ¿sí?, tiene una canforquinona. Por lo consiguiente, mi lámpara tiene que tener entre 400 y 500, con un pico de 468 nanómetros, de cual la luz es bueno, el adhesivo, sí, son buenos. Mi lámpara es buena, sí, pero también va a depender el tipo de fotoiniciador y a qué profundidad voy a colocar mi lámpara, a qué distancia voy a colocar mi lámpara, para poder nosotros obtener buenos resultados. Aquí voy, los sistemas adhesivos modernos, ¿sí? Cumple con las funciones de sellador dentinario. Recuerden en qué capa estoy y cómo voy a tratar mi adhesivo. Se les puede ocupar debajo de restauraciones plásticas o rígidas. Reducen el grado de sensibilidad y disminuyen la necesidad de realizar esas retenciones cavitarias, como Black mencionaba, extensión por prevención. Aquí tenemos una diapositiva con los 3 vehículos que tenemos. Acetona, ¿sí? No vamos a tener una buena humectación de mi dentina, y una penetración adecuada, pero es muy volátil. Tenemos que tener mucho cuidado al ocupar este vehículo. Lo ideal sería el alcohol o agua, o la combinación alcohol con agua. Hay otras que son acetona con agua. La combinación, saber qué es lo que vamos a tener. Y esta es una diapositiva padrísima que me la proporcionaron un doctor de Ivoclar. Y aquí lo que hemos mencionado como así como un pequeño resumen, ¿sí? El almacenamiento de agua produce un deterioro del colágeno y así degradando la adhesión. Si yo dejo encharcada mi dentina y le pongo el adhesivo, va a perder esa fuerza de adhesión hacia la dentina. Factores principales en la biodegradación de la capa híbrida, ¿sí? Dentina considerada por remoción del Smith layer. Metaloproteinasas, hidrólisis del adhesivo, porque el adhesivo sufre una degradación también. Y esa degradación puede ocasionar problemas. ¿Qué es lavar con clorhexidina para inhibir las metaloproteinasas antes del adhesivo y así prevenir la degradación de las fibras del colágeno? Y tener nosotros un factor importante
para que los monómeros resinosos penetren correctamente en mi dentina y no tenga la degradación correcta. Mi adhesivo. Muchas veces colocamos mal nuestra botella del adhesivo. Debe estar completamente perpendicular y sobre todo nos evitamos esto, ¿sí? El bote lo tenemos que agitar correctamente. Lo agitamos, ¿sí? Y debe de quedar bien paralelo para que se haga la gota exacta y no estándolo acostando para que evitar y tapar. Y frotar el adhesivo correctamente, frotarlo en mi preparación para posteriormente venir el fotopolimerizado. Mi lámpara. ¿Cómo debo de colocar mi lámpara? Si vemos esta fotografía, está inclinada mi lámpara. La luz está iluminando el molar y premolar. ¿Qué parte quiero fotopolimerizar? Entonces tenemos que ir colocando. Mi lámpara siempre debe ir perpendicular al eje longitudinal del diente. El cuidado de mi lámpara. Debo tener mucho cuidado. ¿Cuántas veces hemos encontrado lámparas, la punta totalmente contaminada? Y esta contaminación o ruptura, hace mucho tiempo escuché que decía, no, no compres nueva fibra. Con un disco corta la parte dañada y te va a funcionar. No, es fibra y se raya y no va a funcionar correctamente para una buena fotopolimerización. Y aquí tenemos el efecto de polimerización. ¿Sí? Proceso por moléculas pequeñas forman mayor. ¿Sí? Vean ustedes aquí cómo está formándose y se formó la molécula. ¿Y cómo la voy a formar esa molécula? Con mi lámpara de fotopolimerización que esté adecuada y bien dirigida para tener todas estas moléculas pequeñas de una sola, que no queden radicales libres. Esos radicales libres, que vamos a tener problemas. Tenemos que tener lámparas. Aquí en esta gráfica, lo mismo, miren, ¿dónde está la camproquinona que hablábamos? Entre 450 y 500 nanómetros de ondas de longitud. Tenemos que tener también presente que no todas las lámparas pueden activar las tipos de fotoemisores. Esas son las lámparas actuales que podemos ocupar bien y que me pueden atacar estos tipos de fotoiniciadores. También tenemos, al rato hablábamos, voy a ocupar una base, tenemos que saber qué es lo que voy a necesitar. Un hidróxido de calcio, un ionómero de vidrio, y también son muy, muy buenos. Protocolo para un grabado. Para el grabado total, ¿qué vamos a hacer? Dique de goma. Hoy en día es sí o sí el aislamiento absoluto. Ya no se vale nada de aislamiento relativo, es aislamiento absoluto. Una, por nuestros materiales, y dos, para prevención por la situación que prevalece. Se elimina dentina cariada, grabar el esmalte y dentina 15, 20 segundos, dependiendo de lo que nos diga el fabricante, lavar el doble que estamos grabando y eliminar el exceso de humedad en alta función, no utilizar aire, aplicar clorexidina al 2% para neutralizar las metaloproteinasas.
¿Se escucha bien? ¿Puedes preguntar, Héctor, si escuchan bien? Ah, ok. Aplicar la clorexidina para la metaloproteinasas y siempre mantener la dentina humectada, ¿sí? Y aplicar el adhesivo según las indicaciones que me da el fabricante. Y aquí lo dice, aquí está el ejemplo. Esta es una fotografía del doctor Enostroza, donde hace un grabado, hizo un grabado total, lavó con agua, pero quedaron restos del ácido grabador. Si dejo este ácido grabador, voy a activar las metaloproteinasas. Tengo que lavar con clorexidina todo para neutralizar esas metaloproteinasas que van a ser las causantes de la sensibilidad. Aquí tenemos un ejemplo, una zona 3 de MOM o la clase 4 de Black. Hoy en día ya tenemos que empezar a hablar sobre MON. Black ya nos dijo que ya descansó en paz. Estamos hablando de MON, que sería zona 3, extensión 3 o 4. Profilaxis de la zona con cepillo desechable, el desproteinizador, ácido grabador, adhesivo y restauración final. Aquí tenemos otro caso clínico, lo que nos gusta. Caries proximal, caries, aislamiento absoluto para poder nuestros materiales, las resinas y conclusión del caso. Entonces tenemos buenas alternativas con la desproteinización del caso. ¿Sí? Hice la preparación, se realizó la preparación. Aquí en el esmalte todavía tengo material orgánico, esas proteínas, y yo tengo que eliminarlas. ¿Cómo las voy a eliminar? Con el desproteinizador. La elimino, hago todo el procedimiento clínico, ¿sí? Y voy a tener una mejor adhesión en el borde cabo superficial. A ver, no sé si ya quise hacer un ejemplo cómo vamos a manejar la parte de desproteinización. Vamos a poner dos brackets aquí en el dipodonto, lo mismo, pasta profiláctica, el jodete, el cepillo y el contrángulo. Esto, siglo pasado, ya no le hagan caso a este cepillo. Ya, si lo tienen ahí, como yo lo tengo en el consultorio de recuerdo, qué bonito. Y ahora tenemos que ocupar contrángulos desechables. ¿Qué hacemos? Hicimos nuestra profilaxis, quitamos el biofil. Ahora vamos a comenzar con el desproteinizador. Le ponemos el desproteinizador. En gel, la diferencia entre el líquido y gel. El líquido tenemos que esperar ese hipoclorito, tenemos que esperar 1 minuto. Por el gel es al 9%, lo vamos a ocupar sobre 15 segundos. Por lo consiguiente, el tiempo de trabajo lo empiezo a reducir. Lo quito con la succión, lavo y tallo
el ProEdge, lo tallo bien, lavo, seco con mi cánula, entonces sí comienzo a colocar el ácido grabador. Aquí, por el ejemplo, puse dos tipos de ácidos. ¿Sí? Recuerden que esta central, el 21, no se le puso el ProEdge. Siguiendo las indicaciones del fabricante, nuevamente colocar perpendicular mi adhesivo, y tenemos en el mercado diferentes tipos de adhesivos muy buenos que nos podemos apoyar. Lo tallamos, el adhesivo, y fotopolimerizamos. Recuerden siempre paralelo. Viene la activación, se cementa, y vean aquí, no soy ortodoncista, me quedó un bracket un poquito arriba, pues no sé cómo ya quedó, pero se ve un poco derecho. Entonces, con este bracket voy a tener una mejor adhesión porque le incluimos a la técnica la desproteinización de esa proteína que está entre prisma y prisma del esmalte, la eliminé. Viene la acción de mi ácido grabador y voy a tener mayor espacio para que penetre mi adhesivo correctamente. También tenemos algo muy importante. En una ocasión escuché sobre los selladores de las resinas. No, eso es mentira, se cae. Es cuestión del fabricante que se inventó ese sellador. Ok, hace 3 años, 4 años más o menos, tuve la oportunidad de conocer al doctor Gilberto Nostroza y salió el tema del sellado. Y estas fotografías son de su libro, donde nos dicen que tiene buen resultado este material, el sellador sobre la resina para finalizarla. ¿Y qué va a hacer cuando nosotros pulimos nuestra resina con las fresas de multihoja o fresas de diamante de grano fino? De preferencia debe ser de multihojas. Vamos a crear unas microfracturas de mi material. Y este material, el sellador, va a sellar esas microfracturas. Lo demás se va a caer al paso de los días. Pero lo importante es sellar eso y sellar el borde cabo superficial como está aquí en la fotografía. Y aquí tenemos, ¿sí? Aquí está y sellamos correctamente, lo ponemos y viene el proceso de la fotopolimerización. Entonces lo esparcimos con aire para que no nos quede muy grueso y viene la fotopolimerización. Después de eso, pues ya viene la fotografía, pero es una muy buena alternativa. En el mercado conozco tres selladores, hay más, yo creo que debe haber más, y el de Visco, el de la compañía Boco, y Plenilux de la compañía Viarden. No porque me han invitado y tengo amistad con el doctor Héctor y con su hijo y con el doctor Sergio, pero realmente son unos productos muy, muy buenos. Inclusive en la Facultad de Odontología hemos hecho las pruebas de algunos de los materiales y han tenido muy buenos resultados. ¿Sí? Y esta es una fotografía de una de mis estudiantes, no sé si me está escuchando, ahí de la facultad. Terminó su resina con todos los pasos y este es el resultado
final de mi estudiante, que ahora ya es pasante. Espero que siga por el buen camino. ¿Sí? Es de mi estudiante. Y aquí estamos en el primer congreso de Viardén en la Ciudad de México. El doctor, no sé pronunciarlo bien, Idu de Brasil, el equipo de Viardén y el doctor de Cuba, no me acuerdo su nombre, José Luis Becker, exactamente, José Luis Becker. Sí, y recuerden, el dentista no es caro, el descuido, sí. Y aquí tenemos una frase del doctor Peca Thomas que nos dice, escoge lo verdadero, aunque difícil, a lo fácil, erróneo. ¿Alguna pregunta? Recuerden que soy chiva de corazón. Doctor, muchísimas gracias por su conferencia. Dejamos aquí su última diapositiva de las Chivas, donde viene su correo electrónico. Le agradecemos mucho el haber estado con nosotros. Eh, a mí no me resta más que leerle todos los comentarios que tuvo en Facebook. Se los voy a leer rápidamente. Hay preguntas, hay muchos comentarios. La doctora Araceli Salazar les manda muchos saludos. Elma Yadira Rocha Hernández le manda igualmente saludos. Igualmente le pone me gusta mucho. Betsy Covarrubias. La doctora Jessica Estrada dice saludos a mi doctor hermoso Sapien. Muy buena plática. El doctor Sergio Ojeda León le manda saludos a Adriana Pareda, Liliana Zanavia y Mari Carmen Saldívar. Me imagino que también a usted, doctor. No creo que no le mande saludos. Belén Abasolos le dice saludos, doctor Antonio Sapien. GW Nirak le da que es me gusta. Yolanda Morales González, excelente plática, doctor Sapien. Felicidades. Rocío Gutiérrez le manda saludos. Alma Rosa Campos dice buenas noches a todos. El doctor Sergio Geda León, ¿en qué dentina colocas el protector pulpar, en intermedia o profunda? ¿Y qué material recomiendas? En la dentina profunda, aquí ya es el juego. Podemos colocar un liner, un hidróxido de calcio. Actualmente deben de ser los fotopolimerizables. Aquí hay una cuestión bastante básica que tenemos que saber. Todas las indicaciones de los hidróxidos de calcio fotopolimerizables nos dicen espesor de 1 milímetro. Pero ¿cuánto es 1 milímetro en la clínica? Si ponemos mucho material fotopolimizable, va a ser malo para el diente. Va a endurecer la parte superficial del material. Pero el que está en contacto con la dentina profunda no se va a fotopolimerizar. Debe ser una capa delgada para que pueda fotopolimerizarse correctamente. Porque nuestros hidróxidos de calcio fotopolimerizables son opacos. Entonces, no penetra correctamente la luz y va a depender también del tipo de lámpara que tenemos. Aquí yo les aconsejo que esas lámparas que venden en los depósitos de 1,000 pesos, 1,200, 2,000 pesos, mejor ahorrenlos para que se compren una muy buena lámpara de fotopolimerización. Entonces, pongo mi hidróxido de calcio y puedo poner mi ionómero de vidrio, ya sea fotopolimerizable o puedo colocar polvo líquido convencional o fotopolimerizable. Eso sería otro tema, hablar de los ionómeros de vidrio y posteriormente ya colocar mi restauración. Perfecto, doctor, muchas gracias. También el doctor Sergio Ojeda le vuelve a preguntar cómo sella los túbulos dentinarios. ¿Cómo lo sé yo? Aplicando las indicaciones que me dice el fabricante. Sella, frota
el adhesivo correctamente, vigorosamente, para que mi vehículo ayude al monómero a penetrar dentro del túbulo dentinario. Aquí le puedo decir al doctor Sergio que la adhesión es un acto de fe. Si yo me porto bien, sé que Diosito me va a premiar, mi conciencia va a estar tranquila. Si me porto mal, la conciencia me va a estar traicionando y voy a estar inquieto. Aquí con la adhesión va a ser lo mismo. Si yo hago bien todo el proceso, voy a estar tranquilo y mi paciente no va a tener sensibilidad. Pero si lo hago mal y el paciente me está hablando a los 2 días, 3 días, oigan, tengo sensibilidad, pues mi conciencia me va a traicionar y le voy a echar la culpa al pan Bimbo. Muchas gracias, Doc. Le mandan saludos desde la doctora Isabel Olga Marcela, desde el Colegio de Cirujanos Dentistas del Puerto de Veracruz. El doctor Martín Salvador Gafe le dice excelente plática, doctor Antonio Sapien. Nino Aragón, saludos doctor, gracias por compartir sus conocimientos. También tenemos aquí, dice... Avi Violeta, ¿cuánto tiempo se tiene que dejar el desprotonizador? Y el doctor Diego Lozano le contesta que 15 segundos. La doctora Gabriela Díaz, muy buena conferencia. Eh, la doctora Avi Violeta da las gracias por la respuesta que se le dio. Eduardo Aro dice saludos a mis maestros Antonio Sampien, Aura Leonora y mi mamá Yolanda Morales González. El doctor Sergio Ojeda León dice, ese chiva está guapo y muy buena plática. José Luis Mares dice, excelente información. Emilio AG, saludos doctor Sapien. Martín Salvador Jafe, muy buena plática por parte del doctor Sapien, excelente. Le manda saludos y felicitaciones el doctor Héctor Pedrosa desde la planta de Viarden Lab en Estados Unidos. Alonso Enrique Magaña Ponce le dice felicitaciones, Toñazo. Mari Campos, excelente plática, saludos. Solveig Hernández Nieto, felicidades doctor Sapien, lo saluda la administradora de su facultad. Javier de la Mata dice felicidades presidente. Depósito Dental Santa Apolonia, saludos y muchas felicidades por su plática doctor. El doctor Sergio Ojeda otra vez, Toño, en dentina profunda, en lugar de liner, te recomiendo que coloques MTA. Es biocompatible y bioactivo, le dice el doctor Sergio. Martín Salvador Gafe, muy buena plática, doctor. Felicidades. Alonso Enrique Magaña Ponce, una pregunta. ¿Combinas la desproteinización con el grabado total? Se puede hacer la desprotección con el grabado total, pero ya no va a haber necesidad porque el mismo desprotonizador te va a activar esos iones y te va a eliminar parcialmente el lodo dentinario. Lo puedes combinar, pero siguiendo el grabado total, las indicaciones del fabricante con respecto al tiempo que se debe dejar en dentina, que varía entre 15 20 segundos aproximadamente. Eso, pero se puede aplicar los dos. Pero si vas a aplicar el desprotonizador hacia dentina, ya no tienes necesidad de hacer un grabado total, porque te lo está ocasionando la activación de esos iones y vas a tener buen resultado. Perfecto, dice Lau RSCH, excelente plática. Nadia Zucoloto, excelente plática, también le manda a decir. Juan Gerardo Ruiz Arriaga, excelente conferencia, muchas gracias. Felicidades, aprendí mucho para mi práctica clínica. Y dice la doctora Sheila Saavedra Gómez, excelente conferencia. Pues Doc, estos son los comentarios que tuvimos. Le agradecemos el que nos haya brindado sus conocimientos y nos haya brindado su tiempo para en pro de la profesión odontológica. Y les recordamos a todos nuestros eh, doctores que están aquí con nosotros que el próximo
viernes 10 de julio a las 7, los esperamos igualmente por este medio. Vamos a tener al doctor Fernando Licona Romano, él es endodoncista, con la ponencia localización de conductos difíciles. Entonces los esperamos y doctor Toño, muchísimas gracias, es un honor tenerlo aquí con nosotros y esperemos poderlo volver a tener pronto, no nada más en una ponencia virtual, sino también, ya saben, prácticas de mesas clínicas y todo lo que conlleva esta profesión odontológica. A ustedes muchas gracias, a la compañía Viarden, al doctor Héctor, un buen amigo, y a ti, Héctor, gracias por su amistad y la confianza. Pues Que nuevamente, pasen buenas noches. gracias Doc, y igualmente a todos los odontólogos les mandamos un fuerte abrazo, cuídense mucho, recuerden eh, cuidarse en esta época de COVID y los esperamos en nuestra próxima ponencia y les estaremos informando de nuestras siguientes ponencias aparte de la del 10 de julio. Saludos a todos y que pasen un excelente fin de semana.